Muy buenas noches, amigos y amigas de YouTube. Yo soy Harry Todd del canal Todo Inmortal. Aquí me tienen con mi playera de Spider-Man No Way Home. Te invito a que te suscribas, dale like, no dislike, activa la campanita. Es nomás apretar un botoncito que te cuesta y me ayudarás mucho en este canal para seguir prosperando. Es gratis. Es nomás apretar un botoncito y aquí los invito a mi sección de lecturas de este nuevo libro de Pancho Villa que está bastante interesante. Aquí véanlo para que lo contemplen. Y enviar un saludo a todos mis suscriptores. Y aquí les voy a comentar, leer un párrafo de este libro de Pancho Villa. Y espero les guste mucho. Y ahí vamos, ya pronto vendrán videos editados. Para fines de marzo de 1912, Parral era la única ciudad de Chihuahua que aún permanecía leal a Madero. La gran mayoría de su población apoyaba tanto al presidente como a González, y a esa actitud fue lo que impidió al archirrival de Villa y comandante militar de la ciudad, José de la Luz Soto, pasarse abiertamente al bando orozquista. Durante varias semanas titubeó, pero como Orozco parecía estar ganando y había tomado el control de casi todo el estado, solo Soto finalmente decidió apoyarlo. No todos los ex revolucionarios cantonados en la guarnición de la ciudad estuvieron de acuerdo. Un importante contingente encabezado por un joven ranchero, Maclovio Herrera, mantuvo su lealtad a Madero. Villa se enteró de que existían tales divisiones y consideró que tenía una oportunidad de recuperar sus fuerzas y dar un golpe decisivo a la vez a Soto y Orozco. En términos militares, un ataque sobre Parral podía demorar la toma de Torreón y darle al gobierno un valioso respiro. También le permitía enrolar nuevos voluntarios y sobre todo tener pertrechos y dinero para pagarles en una ciudad que hasta entonces había permanecido intacta. No sé que entonces había permanecido intacta en medio del torbellino de la rebelión orozquista. Villa y sus 60 hombres entraron subrepticamente en Parral y pronto se le unieron a Maclovio Herrera y quienes aún eran leales al gobierno casi sin combate. Los hombres de Soto fueron desarmados y él mismo capturado. El sitio de Parral. Todos en Parral esperaban que Villa matara a Soto de inmediato en vista de su pleito con él y de su deslealtad hacia el gobierno. En lugar de eso, Villa lo envió con una escolta a la Ciudad de México, donde Madero lo hizo encarcelar, como informaba un representante alemán que se hallaba en Parral. A la gente quedó desagradablemente sorprendida con esa conducta. Cuando Villa entró en Parral, todo el mundo temblaba y creía que había llegado su última hora, ya que los informes de la prensa sobre él y sus hombres habían suscitado mucho temor. En honor a la verdad, debo decir que se comportó muy correctamente con los extranjeros. Forzó a los mexicanos, no siempre de la manera más amable, a darle armas, caballos y dinero. Pero no los molestó ni ofendió en ningún otro sentido. A los extranjeros no les quitó nada, y si sus hombres por su cuenta le confiscaban alguna propiedad, una breve conversación con él era suficiente para lograr la devolución de lo robado. Las tropas conservaron un orden perfecto y no hubo absolutamente ningún saqueo. Villa confiscó cuantas armas y municiones pudo encontrar y forzó a los hombres más ricos de la ciudad a darle 150,000 pesos, con una sola excepción. Actuó como él y otros dirigentes habían actuado durante la Revolución Maderista. Extendió recibos por el dinero que tomaba y les aseguró a los ciudadanos acaudalados de Parral que tenía la plena autoridad del gobernador para tomar esos préstamos forzosos y que el gobierno federal devolvería el dinero en cuanto hubiera ganado. Conocía bien Parral y había elaborado una lista de ciudadanos ricos con la suma que cada uno debía pagar. Los más recalcitrantes fueron encarcelados hasta que accedieron a pagar. Todos lo hicieron. Unos meses más tarde, cuando Villa fue llevado a juicio por el gobierno federal, algunos de ellos se quejaron de que los había tenido sin comida hasta que se sometieron a sus exigencias.
pero hubo un caso en el que Villa abandonó la norma de dar recibos, una instancia en que consideró que el dinero de ninguna manera debía ser devuelto. La sucursal que tenía en Parral el Banco Minero, propiedad de Enrique Creel y de su hermano Juan, obviamente consideraba que si Creel y Terrazas estaban tras la sublevación de Orozco, él tenía el derecho legítimo de tomar las propiedades en los recibos que extendió al gerente del banco a cambio de los 50,000 pesos que tomó. Escribió que consideraba ese dinero como botín de guerra. También procedió con una dureza mucho mayor contra el gerente del banco y que contra el resto de los habitantes de la ciudad. Villa vino a nuestro banco, escribió Chávez Domínguez, el gerente. En la caja encontró únicamente la cantidad de 3,500 pesos, que al ver esto Villa manifestó que no podía comprender que un banco tuviera únicamente 3,500 pesos en su caja y que cómo comprendió que el declarante le ocultaba el dinero, que lo acompañaba al cuartel a donde se daría sus mañas para averiguar dónde estaba el dinero, que igualmente pretendió llevarse al cajero, lo que por instancias del que habla no se llevó a efecto, pero a dos hijos del declarante llamado Miguel y Antonio, de los cuales Miguel se encuentra en les dijo: ustedes vienen también para que sepan lo a gusto que se muere en compañía de un padre. Ajunto en el que habla con sus dos hijos caminaron para el cuartel escoltados por Villa y sus soldados, que había llevado al banco atravesando las mismas calles, porque antes había pasado que ya en el cuartel fueron puestos en un departamento en calidad de presos y con centinelas de vista, que allí personalmente Villa le dijo al que declara que ni él ni sus hijos saldrían de ese lugar hasta que no le entregaran la cantidad de 50,000 pesos, y de no hacerlo así, al día siguiente saldrían en primera fila para combatir el enemigo que estaba amagando la población, que el que habla dijo a Villa que no obstante sus amagos él no podía entregar la suma que le pedía. Obviamente la intimidación fue eficaz, porque Chávez Domínguez finalmente accedió a pagar los 50,000 pesos que se le pedían. No solo se habían incorporado a las fuerzas de Villa varios cientos de hombres, sino que también se había hecho de armas, caballos, equipo y dinero confiscados en la ciudad. Pero el Parral maderista seguía siendo una isla en el mar orozquista. Una fuerza muy superior comandada por el general José Inés Salazar se dispuso a atacar la ciudad, y Villa debió optar entre resistir en condiciones de enorme inferioridad o retirarse, ya fuera para emprender la guerra de guerrillas o para unirse a las fuerzas del gobierno más al sur. Decidió quedarse y presentar combate. Durante un tiempo su resistencia fue sorprendentemente eficaz e infligió una inesperada derrota a las tropas de avance de Salazar. Como muchos de los habitantes de la ciudad, Carlos Roth, el representante alemán en Parral, presenció la batalla que se libraba a las afueras. Nos despertó alrededor de las 4 de la mañana el 2 de abril un fuerte cañoneo. Orozco había enviado 1,000 hombres, 2 ametralladoras y un cañón, pensando que les sería fácil tomar la ciudad. Sin embargo, la guarnición de la ciudad presentó una resistencia e intentó concentrar el fuego tan lejos como era posible en las afueras de la población, para que las familias y los civiles no fueran víctimas del combate. A las 8 parecía que los orozquistas estaban a punto de alcanzar la victoria. 6 mulas con su cañón iban a la mitad de la montaña que domina la ciudad y probablemente se proponían bombardearla, cuando una ametralladora de los rurales manejada por un americano llamado Tom Fontaine empezó a disparar con mortíferos resultados. Fontaine concentró toda su atención en el cañón y debía tener una buena puntería, porque cuando cesó el fuego las 6 mulas estaban muertas y el oficial de artillería tenía una herida en la cabeza y yacía junto al cañón que sus hombres habían dejado abandonado. Y bueno, chicos, ¿qué les parecéis este párrafo, esta parte que les leí de este libro de Pancho Villa, que es un gran señor de la historia y que dejó mucho de qué hablar para la prosperidad y para las generaciones futuras o venideras, como gusten decirle? Y bueno, van a venir pronto más videos. Espero que les estén gustando estas lecturas que les estoy haciendo como relleno intermedio, mientras llegan más videos con edición y todo. Pero seguiré subiendo contenido. Muchos saludos. Yo soy Harry Troy, Thor, Gambito, el mutante, también son mis apodos.
Jason, Andros, otro apodo también, me pueden decir Brad. Yo soy Harry Troy, Liam. Un abrazo fuerte, nos vemos en un próximo vlog. Ahora dime, ¿tú qué piensas?